Quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor. Quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor. Quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor. Quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal. Quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal. Quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero alabar. Haber aprendido, hermanos, que se necesitaba la santidad para acercarse a Dios. Dios dio reglas de convivencia. Dios dijo: dejará el hombre a su papá y a su mamá, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Y está hablando de hombre y mujer. Son leyes, hermanos, universales. Son leyes, hermanos, para todo el mundo. Pero el hombre, hermanos, en su carnalidad y en su soberbia, cambia los mandatos de Dios. Y a veces, hermanos, también la práctica del mundo influye mucho en la iglesia. En lugar de que la luz, hermanos, alumbre a la tiniebla parece que se va comiendo a la luz. Pero no lo va a lograr, por supuesto. Pero sí, hermanos, causa muchos problemas. Desde el principio, hermanos, la palabra de Dios nos dice de la prohibición de la sangre. Dios, hermanos, jamás dio a la sangre como alimento. Si es que la cita inicial, hermanos, está siendo usada por hombres para poder, hermanos, atribuirle a la acción de gracias un poder mágico, hermanos, para poder liberarnos de los mandatos de Dios y poder darnos a nosotros autoridad, hermanos, para comer la sangre. La sangre no es comida, hermanos. Como tampoco el hombre se puede casar con el hombre. Tampoco, hermanos, la fornicación es para el hombre. O sea, son situaciones, hermanos, en donde los mandatos de Dios se hacen sumamente claros. Hay tres cosas, hermanos, que pierden al hombre en su relación con Dios. Es, hermanos, la rebeldía, la incredulidad y la desobediencia, hermanos. Si el hombre no cree a Dios, el hombre no va a oír la palabra de Dios. Si el hombre no oye la palabra de Dios, muy difícil la va a obedecer. Si el hombre no obedece, hermanos, se va a pervertir, como dice Romanos 1:18. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, hermanos, ¿qué de difícil tiene la prohibición del mandamiento de Dios de comer sangre? ¿En dónde está, hermanos, la confusión? Desde el principio, hermanos, Dios, fíjese, inclusive había prohibido, hermanos, que comiésemos carne. No estaba la carne del animal, hermanos, en el alimento del hombre. Hasta después, hermanos, de que Noé salió del arca. Hasta después Dios lo dio como alimento. Porque la palabra de Dios dice en Génesis 1:29 y 30, hermanos, que toda planta del campo y toda semilla y todo fruto será para comida nuestra y para los animales también. Después, hermanos, del diluvio, yo no me explico la verdad, hermanos, por qué Dios cambió y ahora sí dio la carne, hermanos, para comer, cuando antes no era así. Pero dejó bien en claro: pero carne con su sangre no comerás, porque la vida del animal
en la sangre está. Y yo la he dado para que sea, hermanos, derramada en mi altar para remisión de los pecados, para hacer expiación por sus culpas. Y es que, hermanos, desde el Génesis, que es la base de todas las cosas, nada más que nosotros nos olvidamos, hermanos, pero no van a cambiar las leyes de Dios. Las leyes de Dios no cambian, hermanos. Y Dios había dicho que no se podía, hermanos, comer la sangre o la carne con su sangre, ¿sí? Luego nos trasladamos, hermanos, cuando ya Dios tiene su pueblo, y vemos, hermanos, que da una ley a través de Moisés, y sigue el mismo mandamiento, hermanos. Levítico, el libro de Levítico, hermanos, nos dice a nosotros en el capítulo 17, del 10 al 14, nos dice, hermanos, el mismo mandamiento. Luego venimos, hermanos, a los tiempos de la iglesia. Imagínense, hermanos, la iglesia nació en el judaísmo. Una ley adentrada en el corazón de los judíos, que verdaderamente, hermanos, se esforzaban por acercarse a Dios. Y Dios, hermanos, vuelve a decir a través del Espíritu Santo que a los gentiles, porque había un problema, no era el problema la sangre, hermanos, ahí. El problema era, hermanos, que tenían que practicar la ley, según los judaizantes. Pero el Espíritu Santo vuelve a repetir, hermanos, el mismo mandamiento. Mándele a los gentiles que se abstengan de idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado, hermanos. Mismo mandamiento, ¿sí? Las leyes de Dios no van a cambiar, hermanos, pero la prohibición está dada. Pero es cierto, hermanos, que verdaderamente el hombre es tardo para oír a Dios y para hacer sus mandamientos. El hombre se ha convertido en un Dios, hermanos, especialmente en el día de hoy. Ellos, hermanos, sobrepasan con mucho la voluntad y el lugar de Dios. Y yo no entiendo cómo, hermanos, muchos predicadores dentro de la iglesia de Cristo todavía quieren, hermanos, influir en la congregación para, hermanos, poder permitir que se coma la sangre. La sangre no es alimento. Usted ya debe de conocer, hermanos, la función de la sangre: la herencia, la alimentación, la nutrición, hermanos, la sanidad, y todas las cosas se dan a través, hermanos, de la sangre, en el animal, en el ser humano también. Aunque el ser humano, hermanos, auméntele usted el alma del cual nosotros somos. Entonces es imposible, ¿sí?, no entender, hermanos, la palabra de Dios. Todo lo que se deriva entonces de esto, hermanos, es la soberbia, es la incredulidad, y es, hermanos, la desobediencia y la rebeldía a la palabra de Dios. Jesús lo decía bien claro. A veces no entendemos a Jesús. Jesús dijo así: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y no era porque no tuviéramos orejas, hermanos, ni nos faltara el sentido, hermanos, del oído. No, sino que verdaderamente, hermanos, el hombre no aprende a oír a Dios. Es muy difícil oír a Dios. Es muy difícil después sujetarse a Dios. Y es más difícil practicar los mandatos de Dios. O sea, cuando no hay, hermanos, en nosotros el Espíritu de Dios, nosotros nos volvemos rebeldes. Y aún la iglesia, hermanos, porque me estaba refiriendo a la humanidad, y aún la iglesia se ve involucrada en esta situación por también tres cosas que le afectan, que es la ignorancia, hermanos, y es la decepción y la frustración.
Y yo hasta quisiera añadirle otra, hermanos, que es la vejez de edad. Sí, en serio. La Biblia dice, hermanos, en Eclesiastés, que se va terminando el cuerpo. Así que ya no vemos bien, ya no oímos bien. Y si nosotros no fuimos preparados, hermanos, cuando pudimos hacerlo nos volvemos necios. Aparte, hay una verdad en la palabra de Dios, hermanos, que es muy peligrosa para nosotros los cristianos. Está en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué difícil es practicar el amor, hermanos. Y qué fácil es sentirse que uno es grande y que todo lo conoce. Mira a las personas, hermanos, muy por debajo de uno. ¿Qué me puede enseñar? ¿Sí? ¿Qué puede saber? Y de verdad, hermanos, que a veces nos dejamos mucho en nuestra personalidad cristiana y nos volvemos necios. No en vano dice, hermanos, la palabra de Dios, Romanos 1:21, profesando ser sabios, se hicieron necios porque no escucharon a Dios, hermanos, sino que se envolvieron en sus propios razonamientos y en sus prácticas pecaminosas. Entonces, hermanos, los mandatos de Dios son claros, ¿sí? No hay nada que buscarle. Los mandatos de Dios son perennes, son para siempre. Especialmente, hermanos, el libro de Génesis, grábese bien eso. Génesis, hermanos, es el fundamento de toda la vida y la convivencia del hombre con Dios y con sus congéneres. Génesis, hermanos, es el fundamento para poder vivir una vida, hermanos, sujeta a Dios. Y también los mandamientos de Dios, hermanos, son insustituibles. Como lo quiso hacer Caín, ¿recuerda? Seguramente, hermanos, que Dios le había dicho a la familia de Adán la manera en cómo se podían acercarse a Él. A través del derramamiento de sangre, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de culpas, ni se puede acercar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que hizo Caín es, yo no sé, ¿verdad?, una imaginación. Llevó elotes, llevó lechugas, llevó, hermano, yo no sé qué más, verduras, y estoy seguro que hizo más humo que el sacrificio de Abel. Pero Dios no le había mandado eso, hermanos, ¿sí? Dios no le había mandado eso. Y por eso les digo, hermanos, que son insustituibles los mandatos de Dios. A veces yo también veo a la iglesia, hermanos, que tratan, hermanos, de compensar sus errores, tal vez sus pecados, con otras cosas que Dios no manda, y que dejan lejos, hermanos, el arrepentimiento para poder acercarnos a Dios. Cuando, hermanos, no hay ningún 5, ningún peso, ningún sacrificio que nos pueda acercar a Dios, salvo, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no cuesta, hermanos. No necesita hacer sacrificios, ni necesita, hermanos, ofrecerle a Dios todo lo que tenga, ¿sí? Tratando de acallar la conciencia. No se trata de eso, hermanos. Así que la prohibición de la sangre es algo, hermanos, más que visto en la palabra de Dios. Pero ya saben, ¿verdad?, que el tema no es ese, hermanos. Nada más tuve que decir eso porque pues se trata de la sangre. El tema es, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Alabo a Hugo, al hermano Erasmo, por los temas sensacionales, hermanos, ¿sí? Actuales. Tal vez sea un problema, hermanos, regional. No en todos lados se ve. Hay ciertos grupos, hermanos, que dejan andar sus ideas y tratan, hermanos, de meter ideas a la iglesia y darle mayor libertad a la iglesia en asuntos donde Dios no la da. Bueno, el tema es, hermanos, la acción de gracias nos permite comer sangre. O sea, como que es una abominación de esta pregunta, hermanos. ¿Cómo que la acción de gracias nos va a permitir comer sangre?
Me imagino, hermanos, que eso debe ser un argumento de los que comen sangre. Por eso aquí lo pusieron los hermanos. La acción de gracias, hermanos, es ser agradecidos con Dios y expresarlo. ¿Sí? Estad siempre gozosos. ¿Sí? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Acción de gracias, hermanos, es nada más mostrar la gratitud por lo que recibimos de Dios y recibimos sus cuidados. Yo no sé si usted, hermano, se ha imaginado a Noé saliendo del trauma de la destrucción del mundo con agua, viendo, hermanos, a los ahogados, o tal vez no vio nada, ¿verdad? Porque Dios había cerrado la ventana, pero imaginándose, ¿sí? Viendo, hermanos, cómo verdaderamente el mundo se destruía y pensando, cuán grande es Dios para conmigo y mi familia, que nada más mi familia y yo pudimos ser salvos de esta catástrofe. ¿Y saben qué hace cuando sale del arca? Inmediatamente, hermanos, una acción de gracias. Hace un altar y eleva, hermanos, olor fragante a Dios. Hermanos, cualquier corazón que haya recibido esa bendición, le van a hacer dar gracias a Dios. Por eso la Biblia a nosotros nos insta y nos invita, hermanos, den gracias en todo. Den gracias en todo. Es nada más la expresión de un corazón agradecido. Un acontecimiento menor, hermanos, a la salvación de Noé es la salvación de Israel cuando parten el Mar Rojo. Cuando se ven, hermanos, amenazados por el ejército de Faraón. Y cuando, hermanos, estando en la misma muerte, porque ya casi llegaba Faraón, abren el mar y pasan en seco y llegan de aquel lado y ven, hermanos, la destrucción de Faraón y su ejército. Usted tal vez haya leído este texto, pero dice la Biblia, hermanos, que le salió del corazón la salvación, la gratitud por la salvación, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi salvación. Hermanos, si nosotros vemos esas cosas, ¿cómo no nos va a salir, hermanos, el agradecimiento? ¿Cómo no vamos a estar contentos, hermanos, de que no solamente nos hayan salvado, hermanos, de los problemas, de las enfermedades emocionales de este mundo, de las cosas que enferman al mundo, como el afán, el temor y todas esas cosas, y, hermanos, no agradecer a Dios? La sociedad y también la iglesia lo practica. Mire, bodas, graduaciones, logros personales. A veces la iglesia, hermanos, hace acciones de gracias en un culto. Vamos a hacer una acción de gracias porque se casaron estas personas. Usted, en este mes es muy común, ¿sí? Usted le salió el niño del kinder, de primaria, secundaria y de prepa o de carrera, y usted tuvo que agradecer a Dios, ¿sí? Eso es nada más la acción de gracias, hermanos. Luego lo vamos a conectar con el mandamiento de no comer sangre, y usted lo va a entender. La acción de gracias, hermanos, no cambia el sentido de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo, hermanos, estoy dando gracias a Dios por un bien recibido y yo puedo cambiar la voluntad de Dios? Acabamos de decir que los mandamientos de Dios no son sustituibles, hermanos, ¿sí? No se pueden sustituir. Porque yo haga una cosa buena no me libera, hermanos, de mis obligaciones con Dios. No es, hermanos, un escudo o una fórmula mágica, hermanos, de limpieza de mi alma, de los pecados o de las prácticas perniciosas de mi existencia.
A veces la iglesia, hermanos, está perdiendo el sentido, hermanos, del sacrificio de Cristo. Nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, hermanos. Lo único aceptable a Dios, hermanos, para perdonar nuestros pecados es la sangre o el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso se nos pide, hermanos, que nosotros tengamos fe en esa persona que murió en la cruz por nosotros, y no estar vacilando o cavilando, hermanos, en que nuestras obras, en que mi sacrificio, en que lo que yo haga, hermanos, y en este caso, fíjese, ni siquiera es obra, la acción de gracias, pueda cambiar, hermanos, la voluntad o el sentido de Dios, hermanos. La acción de gracias es la sujeción del hombre a Dios por sus bendiciones. Algo que tenás porque te libró de algo. Mire, yo recuerdo perfectamente a este rey llamado Nabucodonosor. Oh, Babilonia la grande, ¿quién te hizo? ¿Sí? Si no fui yo. Yo hice esta grande ciudad. ¿Y qué le pasa, hermanos? Mire, a este hombre lo vuelven bestia, literalmente hablando, hermanos. Hay muchos hermanos que acá están muy velludos, hermanos. No, a él le salió más. Sí, a él le salió más. Sí. Se hizo animal. Le crecieron las uñas. Sí. Se le hicieron garras. Anduvo, hermanos, como animal. Comiendo como animal. Viviendo, hermanos, en el campo como una bestia. Hermanos, sí le avisaron, ¿sí? Te voy a convertir en bestia por cierto tiempo, por lo que acabas de decir. No le das honra y gloria a Dios, como diciendo, no le haces acción de gracias a Dios. Hermanos, ¿y qué pasa? Que cuando se le cumple el tiempo, fíjese, hermanos, de animal, lo vuelven a poner en el reino. Y según la Biblia es el reino mayor, hermanos, que ha existido en el mundo. Era la cabeza de oro, hermanos, de la estatua del sueño de Daniel. De bestia a nuevamente rey. Pero, hermanos, ya ¿qué es lo que dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4? Conviene que yo anuncie y alabe el nombre de Dios. No hay un Dios como el Dios de Daniel. Alábenle todos los pueblos. Esa es acción de gracias, hermanos. Y nosotros tenemos mucha deuda con Dios, ¿sí? Nosotros recibimos familia, trabajo, recibimos muchas cosas, hermanos. Y a veces hasta andamos molestos, hermanos, porque tenemos esas cosas. Y debe de ser acción de gracias. Porque la acción de gracias, hermanos, es la sujeción del hombre a Dios por sus bendiciones. No es nada más que des gracias, sino agradécele a Dios con tu obediencia. Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Eso es a lo que Dios le agrada. Usted recuerda perfectamente a Miqueas, o recuerda las palabras de Samuel a Saúl. No se trata de las cosas que le traigas, no se trata de las cosas que le des, se trata de la obediencia, de que ame sus mandamientos. Y Dios, hermanos, en la era patriarcal, mosaica y cristiana, hermanos, no dio a la sangre como alimento. Así que la acción de gracias no cambia el sentido, hermanos, o voluntad de Dios. Eso solamente puede salir de mentes calenturientas. Yo no sé, hermanos, a lo mejor no se pueden a trabajar en sus congregaciones y están, hermanos, así vacilando, hermanos, a ver qué hacen, a ver qué piensan, a ver qué ponen en el Facebook, hermanos, a ver si le hacen muchas me gusta y tanta cosa y se hacen famosos. Porque si nos pusiéramos a trabajar, hermanos, verdaderamente Dios nos bendeciría con mayor entendimiento y mayor gracia. La acción de gracias, hermanos, no cambia el sentido de la voluntad de Dios. Es la sujeción del hombre, hermanos, a Dios por sus bendiciones. Lo vimos en Nabucodonosor. Es el reconocimiento, hermanos, de que todo proviene de Dios. Hay un texto que se repite bastante, hermanos.
Es el Salmo 24. Y se repite bastante en 1 Corintios 10. Y lo dice así: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si entendiéramos ese texto, hermanos, miraríamos la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, la magnificencia de Dios, y nosotros, hermanos, seríamos un punto en el espacio. Pero nos queremos hacer el universo, hermanos, o el centro de él. Es Dios, hermanos, verdaderamente, al cual nosotros debemos de reconocer. Finalmente, hermanos, la acción de gracias, en este punto, la acción de gracias es un privilegio, hermanos, de comunión con Dios. No es un escudo o excusa, hermanos, para liberarnos de las obligaciones con el Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener comunión con Dios y recibir y dar gracias. Pero no malentendamos, hermanos. Sí, fíjese, a través del sacrificio de Cristo pudimos tener comunión con Dios. A través de su bendita palabra podemos acercarnos a Dios en la santidad de Él. A través, hermanos, de todas esas bendiciones, nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. Entonces, ¿cómo usar ese privilegio o ese hecho de poder dar gracias a Dios, hermanos, para liberarnos de obligaciones con Él? Yo digo que Dios nos miraría, hermanos, y nos diría: ¿y este qué? ¿Qué se piensa o qué? Le doy oportunidad de entrar a mis atrios y está usando la acción de gracia, su propia oración, para liberarse de obligaciones, cambiar mis mandamientos. Todo lo que nosotros vemos, hermanos, es una gran soberbia en la humanidad. ¿Sí? Entonces la acción de gracias, hermanos, no permite la sangre. ¿Sí? Es como dice ahí, hermanos, vuelvo a repetir: al buen entendedor pocas palabras. La sangre nunca se dio como alimento. No es alimento, hermanos. Como la mujer del vecino no es para la fornicación contigo. Como las propiedades, hermanos, del vecino no son tuyas. O sea, ¿quién no entiende eso? Todos lo entendemos, pero no lo queremos hacer. O sea, no es un texto difícil de entender. Es un texto, hermanos, difícil de hacer o de aceptar. Pero Dios ha hablado y Dios nos ha dado, hermanos, la directriz. Finalmente, hermanos, ¿por qué la gente come sangre? ¿Por qué la gente come sangre? En primer lugar, hermanos, por ignorancia. A veces nos duele, hermanos, y nos impresiona las palabras de Jesús en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y claro que lo sabían, hermanos, ¿sí? Pero para el Padre eran inocentes, hermanos, o no sabían lo que hacían. No entendían, hermanos, el mensaje de Dios. Y en este caso, hermanos, la iglesia está callando su boca en cualquier aspecto. Yo estoy convencido, hermanos, de que este cuarto puede estar oscuro por la noche, y aunque usted prenda una lámpara, le va a dar luz hasta allá, miren, hasta allá. Usted va a poder caminar por este pasillo sin tropezarse. Y Jesús lo dijo: la luz en las tinieblas resplandece. Y la iglesia, hermanos, hemos callado mucho el evangelio. A veces, hermanos, vemos tal vez a una viejecita de la congregación que mata a su marrano, ¿verdad? Junta la sangre. A lo mejor es hermana y dice: no, pues yo no puedo comer sangre. Está convencida, pero mi comadre sí puede.
¿sí? Se la voy a vender a mi comadre. Entonces, hay mucha ignorancia. Va la viejecita al predicador y le cuenta. Y el predicador le dice, lleno de ternura, ah, pobre viejecita, ya ni entendimiento tiene, ya para qué le explico. Al contrario, hermanos, nosotros somos los proveedores, toda la iglesia, de la buena palabra de Dios. Y la luz en las tinieblas resplandece. No menospreciemos a ningún hermano. La palabra de Dios es entendible para todos, dijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, mas las has dado a los niños, a los de pecho. ¿Sí? Entonces cualquiera podemos entender la palabra de Dios. A veces también nosotros nos enternecemos con nuestra viejecita madre, ¿verdad? Quienes lo tengan, gracias a Dios. Y a veces mamá, hermanos, tiene ocurrencias, ¿verdad? Y le decimos, ay mamá, usted ya no entiende. No, hermanos, debemos de predicar la palabra a judíos y a gentiles, a sabios y a no sabios, a todos, hermanos, y no cejar en los mandamientos de Dios. En segundo lugar, hermanos, por rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, es la consecuencia de la desobediencia y es la consecuencia también, hermanos, de la incredulidad. Hermanos, dice la palabra de Dios así bien claro: lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y todo, hermanos, su increíble poder, su magnificencia, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, si Dios es claramente visible en este mundo, especialmente para la iglesia a través de Cristo, ¿por qué la rebeldía? Y la rebeldía no sale, hermanos, del mundo. La rebeldía sale de la misma congregación. Créame que usted predíquele a la gente, señora, Dios prohibió la sangre. Mire, y le muestra los textos. Y la señora va a entender, hermanos. Pero usted le dice a un predicador, no andes predicando eso, ni practicando eso. A veces hasta se puede burlar de usted. Y usted dice, pues síguele ahí donde vas. Solamente, hermanos, es soberbia. No es otra cosa. Es la rebeldía, hermanos, a la palabra de Dios. No hay más, hermanos. Para acercarse a Dios, dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo decía, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Y cuando yo oigo a Jesús, hermanos, acerca de la persona mansa y la persona rebelde, fácilmente me puedo yo imaginar, hermanos, a animales o, hermanos, situaciones de las cuales, hermanos, el hombre no se puede beneficiar. Usted no se puede beneficiar de un caballo bronco. Le va a quebrar el arado, le va a quebrar el carro y lo va a tumbar de su cabalgadura, hermanos. Pero vea ese mismo caballo con la misma fuerza. Lo puede montar cuando es manso. Lo puede, hermanos, llevar en su carro juntamente con su familia. Y lo puede llevar a través de la oscuridad en la cabalgadura. No le va a quebrar el arado. Esa es la única diferencia, hermanos. La mansedumbre o la rebeldía. Y por eso, hermanos, comen sangre. Estamos viendo también, hermanos, que es por confusión. Yo no sé si autoimpuesta, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, es muy difícil, yo no sé si usted me lo pueda a mí platicar, que un miembro de la iglesia, hermanos, de donde usted comenzó, de donde usted predica, al quien usted evangelizó, salga con una falsa doctrina. Los que salen con falsas doctrinas son los predicadores, ¿sí? No hay más, hermanos, los predicadores. Entonces puede ser por confusión.
aunque puede ser una confusión autoimpuesta. Recuerdo, hermanos, cuando oía yo esto, y a veces oigo, ¿verdad? Dicen, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. Oh. Si usted va a la carnicería y le venden sangre ahora, pero en tiempos en que se escribió la carta no vendían la sangre, hermanos. ¿Sí? En primer lugar, está prohibido comer sangre. En segundo lugar, las carnicerías o la sangre, hermanos, eran en los cultos idolátricos, como dice 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10. Lo que se vendía era la carne. El problema de esos dos capítulos era la carne sacrificada a ídolos. No estaba incluida, hermanos, de ninguna manera la sangre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:25, así, mire. 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y dice la Biblia, el texto importante, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Usted puede decir, voy a Soriana, agarro un paquete de, ¿cómo le llaman? Morcilla, ¿verdad? Y se vende en la carnicería. No, hermanos. Esos son los tiempos actuales y la rebeldía del hombre. Pero no es, hermanos, esa la voluntad de Dios, ni era, hermanos, la situación en 1 Corintios 10:25. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:30, así, hermanos. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, aquí no está hablando de la sangre, ni su agradecimiento o su acción de gracias purifica la sangre o sustituye el mandamiento de Dios. ¿Por qué come sangre la gente? Por ignorancia, por rebeldía, por confusión. Están confundidos a sí mismos, hermanos. Usted puede tomar un texto al azar, por ejemplo, un tema que miré ahí. Es una aberración ese tema, hermanos, pero nosotros lo entendemos. Dice, salvo por causa de fornicación. Así que imagine, hermanos, usted lee esa frase, salvo por causa de fornicación. Vamos a darle duro, hermanos, porque la fornicación nos hace a nosotros salvos. ¿Sí? Pero está hablando, hermanos, de la salvedad para poder, hermanos, ser inocentes en una segunda nupcia. Pero todos, hermanos, nos dejamos llevar por nuestra carnalidad. ¿Sí? Y por último, hermanos, la gente come sangre para evitar la pérdida. Yo soy de rancho, vivo en un rancho. Yo no sé cuántos de aquí vivieron en un rancho, pero cuántas veces, hermanos, oí yo el grito: ¡mamá! ¡El marrano se ahorcó! ¿Sí? ¡Ay, hija, vete rápido por el carnicero! Porque no vamos a perder el marrano, tanto dinero, ¿verdad?, que costó criarlo, y perder, hermanos, tanta ganancia. El marrano ya se ahorcó. Por eso dice la Biblia, ni ahorcado o ni ahogado, como le quiera llamar, porque la sangre se le congeló en su propia carne y usted ya no puede comer esa carne. A lo mejor me va a decir en este momento, hasta ahorita me lo dice, hermano. Sí, la verdad, hermanos, es que en los ranchos se ve mucho esto. Sí, se ahorca el marrano, y por no, hermanos, querer perder el marrano y no sacarle ninguna ganancia, así, hermanos, lo destazan y así lo venden. ¿Sí? Pero esto es, hermanos, para evitar pérdida. Pero en realidad, hermanos, no es de ninguna manera ni recomendable, hermanos, ni aprobado delante de Dios. Uno tiene que enseñar, hermanos. Uno tiene que saber acerca de estos temas. Gracias a Dios por este seminario, ¿sí? Y poder verdaderamente enseñar a los hermanos. No ceje, hermanos, en el mandamiento de la palabra de Dios. No retroceda, no se llene de ternura,
No se llene de solidaridad con los hermanos que pueden tener cierta, hermanos, edad espiritual. Al contrario, ponga, hermanos, como Dios puso los mandamientos desde el Génesis. Vaya hacia Génesis y muchas palabras o muchos problemas actuales de la iglesia podrán ser resueltos, hermanos. Dios habló y Dios no va a cambiar. Dios cambió la ley, hermanos, ¿sí? Y nos trajo al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, Dios no cambia los fundamentos del mundo. Y la sangre, hermanos, jamás estuvo en la mente de Dios como alimento para el hombre. Que el Señor le bendiga. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón.